Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio semanal de tres lecciones. Hoy arrancando un poquito más tarde debido pues a los compromisos futboleros y al apoyo que hay que darle a la Selección Colombia. Y hoy tenemos pues el gusto de tener con nosotros a un extraordinario empresario, pero sobre todo una extraordinaria persona, Julio Rincón, quien aceptó pues acompañarnos en esta tarde, y creo que vamos a recibir una cantidad de sapiencia que ha venido recogiendo Julio a lo largo de su experiencia. Como siempre, la compañera de este viaje, doña Cristi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miguel. ¿Qué más? Julio, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a Tres Lecciones. Hola, Julio. Hola. Hola, Julio. Si nos oyes bien. Sí, ¿Qué Miguel. pasó? Sí, ¿Qué pasó? ¿Hubo gol o qué? marcó gol Colombia en el Creo último que... segundo. vea, pues. ¡No! No, En el teníamos que último, empezar el programa para darle la Había suerte que a Colombia. empezar para que fuera el gol. en el último segundo. Bueno, qué bueno estar con ustedes. Miguel, Cristina, muchas gracias por la invitación. No, señora, Bienvenidos. sí. Yo empiezo por decirles que yo quisiera, y pues sé que de pronto el formato lo permite y los organizadores también, pero quisiera que esto fuera una experiencia para el aprendizaje de ustedes. O sea, por ahí quisiera que arrancáramos. O sea, yo no quisiera entregarles contenidos como tal, independientemente de que en mi larga vida duré 23 años de dirigiendo posgrados y manejando posgrados y maestrías. Y pues yo lo que quisiera es que más que contenido pudiera interactuar con ustedes y con los organizadores, repito, si el formato lo permite. Y empiezo por inquietarlos, ¿qué habría de interesante acá para ustedes? O sea, ese es como mi reto, o sea, ¿qué hay de interesante acá para ustedes? Miguel les decía ahora, o sea, a mi larga carrera de empresario, de consultor, de miembro de juntas directivas, de académico como tal, pues he recopilado una cantidad de experiencias y aprendizajes, y eso es lo que yo quiero transmitir hoy. O sea, yo me he tomado el atrevimiento de recopilar esto hoy ya en estos largos, que yo digo, años maduros, y transmitirlo como tal. Y cuando Miguel me habló y yo tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de estar en 2 o 3 eventos de ustedes, le dije yo, me parece interesante, venga, ¿cómo logramos efectivamente recopilar que puedas transmitir esas experiencias? Entonces, esto es lo que hay interesante detrás de esto, que yo pueda transmitir mis experiencias, mis aprendizajes, porque posiblemente no es un contenido, no es un marco académico, no es que les voy a dar la fórmula revelada de nada como tal. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo no quisiera hablar 20, 30, 35, 40 minutos seguidos. Vuelvo y repito, si el formato lo permite, yo quisiera que ustedes fueran planteando interrogantes, ampliaciones, comentarios, y que pudiéramos interactuar dentro de ese traslado de experiencia, ¿ok? Y que me hagan sentir que me están siguiendo. Para mí lo más Perfecto. importante. Que hagan sentir Cuenta con eso, Julio, cuenta con eso. Así Que será. este formato realmente es más conversadito. La idea no es una presentación magistral. Ok, entonces venga, yo les cuento. Yo, digamos, como un preámbulo, pues yo he conocido a lo largo de toda mi carrera muchas personas inteligentes, sean emprendedores, sean empresarios, sean directivos como tal, sean hombres de empresa, y yo los considero muy inteligentes, pero mi aprendizaje lo he traído es a partir de los que yo considero sabios. Y yo considero a una persona sabia, lo doy el concepto de sabiduría a una persona cuando esta persona utiliza ese conocimiento, esas experiencias, esos recursos que tiene con bondad. Porque yo he visto que a lo largo de la carrera esas personas que utilizan esos conocimientos, esos recursos y esas experiencias con bondad, eso les permite tomar mejores decisiones. Y eso les permite ser siempre optimistas, independientemente al resultado que obtengan, a ese azote y a ese látigo permanente que tienen que tener las empresas y los directivos de producir un resultado.
porque cuando yo quiero hablarles a ustedes de esos fundamentales para la sostenibilidad, para el futuro de las organizaciones como tal, pues me quiero es basar en eso, cómo ellos Julio, han podido transmitir, sí. ¿por qué no nos haces un recuento muy rápido de tu experiencia profesional? Bueno, digamos que un acercamiento rápido, pues finalmente yo tuve la gran oportunidad muy joven de ser directivo de las empresas del sector bancario y también de iniciar un tema de emprendimiento desde la edad de los 27, 28 años, a pesar de que a esa edad ya era un directivo alto de las organizaciones, pues pude iniciar a través de un problema en el momento de la crisis financiera. Inicié un emprendimiento largo, hoy por hoy ese emprendimiento tiene 32 años, es una compañía, y en ese emprendimiento yo dirigí esa organización y fui metiéndome demasiado en las organizaciones y en grandes organizaciones como tal, desempeñando el rol de consultor, el rol de facilitador, el rol de inclusive a veces de implante, de estar trabajando codo a codo, de ser presidente, digamos, transitorio de algunas organizaciones que estábamos acompañando. Eso me conectó muy bien con la academia y tuve muchas oportunidades con más de 23 posgrados y maestrías en Latinoamérica de transmitir esos conocimientos y esas experiencias. Y ya en estas, digamos, 10, 15 años, tuve la gran oportunidad de irme a las organizaciones, a sus modelos de gobiernos, a sus juntas directivas como tal, y hoy digamos que mi vida se mueve en eso, en estar dirigiendo los modelos de gobiernos, de ser el, digamos, presidente de los modelos corporativos de gobierno de las organizaciones y de grupos económicos. Entonces, digamos que esa es una aproximación rápida que me permite haber estado transitando desde las empresas como directivo, desde el emprendimiento como empresario, de directivo también, de académico, en el sector pues, académico y de ahora en los modelos de gobiernos. Eso sería una aproximación rápida, acompañando afortunadamente grandes empresas y grupos empresariales como tal. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Perfecto. Entonces, en ese recorrido, tú dices, esa clasificación más bien me pareció muy interesante. Hablas de dos tipos de personas. Has encontrado personas muy inteligentes y has encontrado personas sabias, pero esa sabiduría está, digamos que más asociada es como a la capacidad de transmitir, tal vez, o de aprovechar ese conocimiento en pos del equipo de trabajo y de la compañía. Sí, señor. Sí, señor. En ser, es lo que yo llamo de tener la bondad con el conocimiento, con las experiencias, con los recursos que tiene. Y lo que he podido ver es que esas personas como tal, pues vamos a decir, no solamente son admitidos, validados, legitimados, homologados por los grupos y por los equipos de trabajo como tal, sino que les permite mantenerse en una línea optimista como tal y les permite conseguir resultados que llevan a la sostenibilidad y al futuro a las compañías, más que lo que yo digo, ese imperativo del resultado ya o el resultado de corto plazo. Eso es lo que yo he visto y es lo que yo trato de recopilar y atraer para efectos de poderlo transmitir, ¿ok? Porque en ese medio de los inteligentes, pues he encontrado fórmulas de personas muy capaces, exitosas como tal, pero ese no es el aprendizaje que yo traigo para transmitir como tal, sino aquellos que a partir de esa sabiduría han logrado mantener a las organizaciones de manera sostenible y garantizarles futuros como tal. Esa era como la distinción que quería hacerles. ¿Okay? Ok. Perfecto. Ahora, también un atractivo, un inventario de lo que yo les puedo transmitir es que al rodearme de líderes, pero líderes que inspiran, o sea, en todo este tema de la gerencia y del liderazgo, el haber encontrado con personas que son capaces a partir de sus actuaciones, de sus comportamientos, de sus orientaciones, de sus influencias, de sus acompañamientos, son capaces de hacer de las personas
mejores personas para su crecimiento y para su desempeño también. Ese es otro ingrediente, ese es otro inventario de los que yo tengo acá. Un tercer elemento de inventario que quisiera darles a ustedes como preámbulo es que también he aprendido que hacer empresa, llevar a cabo emprendimientos y mantener las empresas en puntos altos de crecimiento, de sostenibilidad y de garantizarles el futuro requiere coraje y determinación. O sea, eso también quisiera que lo tuvieran. Esto no es fácil. Y he visto que estas personas tienen ese coraje y esa determinación para vencer obstáculos, para superar inclusive los momentos gloriosos de grandes resultados, de grandes momentos. Y aún así veo que ese coraje y esa determinación uno diría, pero están en un punto muy alto, están conquistando el mercado, están obteniendo resultados. Y sin embargo, los he visto con ese coraje y esa determinación de vamos para adelante, no en el aspecto competitivo, en el aspecto ambicioso, sino en un factor de los que le voy a comentar ahora, siempre pensando en el largo plazo, siempre pensando que su misión no es ahora, sino que su misión es garantizarle la sostenibilidad y el futuro a la compañía. Y finalmente, en este inventario de temas que recojo para transmitir, hay también un tema que me inspira, que es el saber trabajar inteligentemente. O sea, hay una frase de Jeff Bezos que yo recojo mucho, y es, él dice, tú puedes trabajar mucho, tú puedes trabajar muchas horas, o tú puedes trabajar con mucha eficacia, pero no puedes escoger dos de las tres para triunfar. Entonces, ¿qué? O trabajas mucho, o trabajas mucho tiempo, o trabajas con eficacia. Esa eficacia es la que yo llamo con inteligencia, donde combinas una cantidad de elementos como tal. Entonces, y finalmente quisiera que todos ustedes, seguramente algunos que están en esa etapa de perfeccionamiento para la vida profesional como tal, que sepan que venimos a este mundo y tenemos dones, pero esos dones, con todo el cariño que merece la expresión, no es lo que hace a estas personas fuertes, inteligentes, sabias. Lo que los hacen inteligentes, sabios para estas organizaciones son las elecciones, lo que eligen ser. Entonces, por eso quisiera que se pregunten, yo con una diferencia de edad importante con ustedes, o sea, usted, por ejemplo, ¿dónde se quiere ver a los 80 o a los 90 años? O sea, ¿qué es lo que usted quiere ver? Entonces, ¿qué elecciones hacen la vida para eso? Es un poco como ese inventario que quisiera a ustedes de darles de elementos que me inspiran o que me están en el inventario para compartir con ustedes estas lecciones en este formato. Ahora, al grano. A ver, yo he dividido esta conversación con ustedes en tres autopistas. La primera autopista, yo hablo de esas vías de crecimiento y sostenibilidad que le garantizan el futuro a la compañía. Son cuatro. Simplemente las he recopilado caprichosamente. La primera es que piensan a largo plazo. La segunda es que centran la gestión siempre en el cliente. La tercera es que tienen y buscan un liderazgo de mercado. Ahora les voy a explicar que no es liderazgo en el mercado, sino de mercado. Y cuarto, tiene el ingrediente permanente de la innovación. Esa es la primera autopista a la cual quiero conversar con ustedes sobre eso. La segunda autopista es algo muy admisible y en la medida que ustedes vayan avanzando van entendiendo, por ejemplo, que lo dan bancas de gestión, bancas de inversión, que es el tema de la disciplina y el rigor financiero. Esa es una autopista obligatoria para que las empresas sean sostenibles, para que las empresas tengan futuro. Y la tercera autopista, en esa segunda autopista hay unos ramales que quiero comentarles, como la gestión del costo, como parte de la disciplina financiera, el tema del flujo de caja libre operativo como la mejor elección que se hace a largo plazo, y el tema de las nuevas inversiones de capital que hay que hacer, los nuevos negocios que hay que hacer para garantizar la sostenibilidad. Y la tercera autopista, denominada caprichosamente por mí así, es como el soporte que le da la sostenibilidad y el futuro. O sea, ¿en qué se soporta estas empresas, estos emprendimientos o estas organizaciones? Y he escogido tres caprichosamente para conversar. La primera es la toma de decisiones, la forma como toman decisiones. La segunda es la cultura, que para mí es el pulmón de ese largo plazo que les enunciaba antes. Y la tercera, ojo, hoy, con un gran sentido,
la tecnología, pero como el aliado, el partner estratégico obligatorio del negocio como tal. De eso es lo que quiero conversar y me voy a entrar a la primera autopista, recuerden, como que esas vías de crecimiento y de sostenibilidad. El largo plazo, ¿qué les puedo yo decir? Todas estas personas tienen una mentalidad que va más allá. No están pensando, no piensan en acciones de corto plazo. O sea, no actúan, excúsame la expresión, como negociantes. No actúan como, si quieren, como mercantiles. Actúan con una labor de misioneros. Y ese largo plazo está impreso en todo lo que hacen. Inclusive con algo que a mí me maravilla mucho, y es que en este largo camino, como hay que innovar, si tú no estás pensando en el largo plazo, no te vas a atrever a innovar, porque pues es mejor lo seguro, es un dicho popular nuestro, yo soy paisa, como Claro. la mayoría de ustedes, y es que es más seguro la policía, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que uno puede llegar a pensar? Si estoy haciendo esto y si estoy teniendo resultados, pues ¿para qué me pongo a probar otras cosas? Resulta que en ese largo camino hacia la sostenibilidad, pues estas personas involucran la innovación, pero con una gran advertencia y con una gran claridad, y es que ese largo camino les presenta muchos fracasos de por medio, y lo admiten. Pero como están pensando en el largo plazo, pueden fracasar. Y por eso me parece que ustedes deberían entender que al ser humano no le gusta fracasar. Claro. Pero estas personas yo he entendido que advierten dos cosas, que hay dos clases de fracaso. Uno es ese fracaso operativo que todos quisiéramos evitar y generar aprendizaje. Pero el otro es el fracaso experimental. Y a ese fracaso experimental lo fomentan ellos. Por eso fomentan la innovación como una variable de éxito también en estas vías de crecimiento. Porque están pensando a largo plazo. Porque están pensando más allá, no están pensando con todo el respeto y no significa que no sean responsables y que no les preocupe y que no tensionen el resultado del mes, el resultado del trimestre, el resultado del Q, el resultado del semestre o el resultado del año. No, eso les preocupa, pero van más allá, sus acciones no van para garantizar ese resultado, sino para conseguirlo y garantizar ese futuro. Y ahí se requiere una mentalidad de largo plazo. Hay una cosa que a mí me tiene muy interesado y es que en la planeación estratégica de Alibaba Group, es diferente a lo que manejamos normalmente pues, en los ejercicios de planeación nuestras de propósito, misión y visión. Pero uno de las definiciones estratégicas de la compañía es: somos una empresa que quiere durar 102 años. ¿Sí es? Entonces, eso me ha parecido muy interesante porque, pues, 100 años es un montón. Y 100 años ya uno sabe que en 100 años uno no va a estar en la organización seguramente. Entonces, de entrada, pues, estás vinculándote con una organización que te está diciendo desde el principio: usted viene a trabajar aquí, pero lo que usted haga hoy tiene que garantizar que la compañía dure un siglo. Claro. Y ese legado, y digamos, es tan clara la inquietud tuya cuando planteas eso, que ese legado, le voy a decir, es el que tiene que transmitir una junta directiva. Muchos de ustedes pues todavía podrían estar inquietos contra los modelos de gobierno. Yo ya estoy en esa etapa, pero les quiero contar que las juntas directivas, para que agreguen valor realmente, cuando ustedes puedan estudiar los modelos de gobiernos como tal, una junta directiva para que agregue valor tiene que estar, su razón principal es garantizar el largo plazo, garantizar la permanencia y sostenibilidad de la compañía a partir de las circunstancias de hoy. Entonces ese es el legado de una junta. La junta trabaja 80-20, 80 en los temas estratégicos, en los grandes proyectos que puedan llevar inversiones, que puedan llevar a la compañía efectivamente a garantizarle el largo plazo, y un 20% en el desempeño. Desafortunadamente, falta mucho en muchas partes porque esos equipos de esos modelos de gobierno, esas juntas directivas, trabajan en lo contrario. Pero eso que tú planteas es cierto, porque además es el legado. Escúcheme, que las peleas, entre comillas, más grandes que yo doy
en las juntas directivas es cómo confrontar las acciones que se toman con el corto plazo, como distribución de dividendos, como una serie de situaciones, frente a lo que habría que hacer con los resultados de la compañía para garantizarle esa sostenibilidad y ese futuro. Entonces, estamos ante una realidad como tal, a pesar de que yo les hable de que admiro en estas personas, en este aprendizaje que les transmito, el que están pensando a largo plazo y que admiten el fracaso porque tienen que estar innovando permanentemente, porque tienen que mantenerse alerta y mantener a la compañía en una dinámica permanente como tal. Ahora, Julio, una sí, pregunta. dale. Que en esta conversación pues del largo plazo, cuando tenemos una empresa que está en dificultades en el corto plazo, ese tema del, por ejemplo, del 80-20 o cómo uno replantea la ecuación o cómo debe actuar el líder teniendo en cuenta, sin perder de vista el largo plazo, pero que en el corto plazo hay que ocuparse de ciertas cosas porque está en problemas. Sí, como les decía ahora Cristina, ustedes tienen que admitir que ese trade-off existe. O sea, cuando yo hablo de esa visión de largo plazo que acompaña a estos líderes, empresarios como tal, dirigentes, directivos, no significa que ellos no están acuciosos, preocupados y tensionados por el resultado de corto plazo. La única manera de ir fomentando ese largo plazo es garantizándolo a partir del resultado. Luego, cuando hay circunstancias de estas, porque eso las compañías se enfrentan a crisis, pues efectivamente se vuelve a ver esa cabeza sesuda, tranquila, optimista de cómo generar una cantidad de acciones que hoy haya que acelerarlas, que hoy haya que hacer planes de choque, que hoy haya que tomar decisiones como tal para poder llevar a la compañía al resultado, pero vuelvo a lo mismo, pero sin soltarle el hilo a la cometa de largo plazo. O sea, no por eso acaban la cultura, no por eso acaban con los proveedores, no por eso acaban con los clientes como tal. Hay un ejemplo, perdónenme que utilice ejemplos, pero hay un ejemplo que ustedes pueden estar viviendo en el día a día. Cojan a Bianca Holding como tal, cójanla, mírenla exactamente en el momento que está. Mírenla todas las especulaciones que hay porque está buscando salir del capítulo 11 como tal. Pero los que hayan tenido la oportunidad en estos momentos, después de que llevan a capítulo 11, se han dado cuenta que las decisiones que han tomado están efectivamente impactando en largo plazo, porque tú no puedes acabar con el servicio, porque tú efectivamente por tomar esas decisiones para garantizar un resultado de corto plazo, no puedes acabar con eso. Entonces, Cristina, sí, ahora puede haber un cambio de factores, sí, ustedes pueden haber visto mucho sobre el tema del liderazgo situacional. Y si el resultado no se está dando, pues yo me tengo que enfocar más en la tarea que en el modelo participativo, democrático, estratégico como tal. Pero te repito, lo que hay en la mente de estas personas cuando están trabajando en largo plazo es que no atentan. O sea, no van y canibalizan la sostenibilidad y el futuro por atacar el resultado de corto plazo. Así en ese momento no se está dando. Okay. Hay muchas compañías, Cristina, que he visto a lo largo del tiempo que tienen un presidente para cada momento. O sea, se les cae el resultado, entonces traen una persona autócrata que va y le da duro a la cultura, le da duro a los empleados, le da duro a los proveedores, a los clientes, a todo para dar el resultado. Claro, consigue el resultado, pero deteriora todas las variables críticas del negocio. Entonces, cuando la compañía está dando el resultado y todas estas variables están deterioradas, ¿qué hacen? Entonces van y traen un presidente que esté pensando efectivamente es en cómo manejar integralmente la compañía para que esas variables como tal que están deterioradas y se la pasan así en ciclos de 2 años, con un impacto muy delicado que he visto yo acompañando a las organizaciones. Todas las compañías tienen un momento de inercia y el efecto está dado más o menos 2 años de las decisiones que estuvieron tomando atrás. Entonces ahí tienes que valorar mucho. Entonces, yo sí quisiera la pregunta de ustedes entender que estas compañías viven crisis. Y viven crisis porque es que estamos en un entorno extremadamente vulnerable. Pues, ¿cuánto no les ha hablado de ustedes? Bucal, todo este tipo de cosas, vulnerable y esto genera crisis. Pero las crisis lo que he visto en estas personas es que las definen más, no las destruyen, las hacen más fuertes.
Cuando algo malo pasa, ¿por qué pasa? Entonces, eso es lo que quisiera dejarles en este primer mensaje de largo plazo, es ese pensamiento de largo plazo que los acompaña, es ese pensamiento de que están mirando cómo van a haber factores más adelante sobre el flujo de caja, sobre el capital invertido, sobre las decisiones que toman hoy, el efecto que les va a causar mañana. Podrías cuestionarlos mucho acerca del crecimiento. Por ejemplo, he visto en el esquema de pensamiento de largo plazo que estas personas no son muy amigas de los crecimientos rápidos. O sea, es algo o sea, no son, es que con este golpe de suerte vamos a poner a la compañía en este pico. Es más, les da miedo. Da miedo desajustar la compañía como tal con un crecimiento rápido. Piensan mucho más en crecimientos despacios, sostenidos, sostenidos, pero despacios, ¿ok? Y un ejemplo claro es cuando se hacen inversiones iniciales, por ejemplo, en maquinarias, en transformaciones industriales como tal. Están pensando más en que hay que traer otra máquina para esto, están pensando es cómo logramos el 100% de escalabilidad, cómo logramos el 100% del resultado de esa producción como tal. Es importante, pero mire que les estoy hablando de las vías de crecimiento y de sostenibilidad como tal. Quiero cerrar este mensaje simplemente en que estas organizaciones viven las etapas claras de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de declive, de estancamiento y hasta de liquidación. No crean que esto es una pera en dulce. No crean que ahora en la pandemia, yo tengo la gran oportunidad de acompañar 9 modelos de gobierno de este país e internacionales. Y les quiero contar, en plena pandemia se nos fue una compañía en Ecuador y 2 compañías las llevamos a concursos de acreedores y en compañías exitosas como tal. Pero yo lo que quiero que entiendan es que todas estas son etapas de las empresas, ¿ok? Pero lo más importante que yo admiro cuando les hablo del largo plazo que está en la mente de esta gente es que ellos siempre se mantienen alertas como el primer día. Estos directivos siempre están en alerta. Quisiera hoy o mañana tener más tiempo de hablarles de algo de aprendizaje de la famosa curva S para ustedes cuando inicien emprendimientos o cuando arrancan emprendimientos. Uno al comienzo se la mete toda, está en todo. Es todero, es mensajero, es proveedor, es secretaria, es conductor, es repartidor, lo que sea. Pero las compañías afortunadamente van creciendo y se van distribuyendo roles, responsabilidad y distribución de trabajo. Pero uno no logra mantener las compañías en esa etapa de crecimiento porque llega un momento en el cual se estanca el crecimiento y empieza la crisis y la S que la estoy dibujando aquí empieza a hacer esto. Y es lo que obliga a estos buenos directivos a mantenerse en la alerta porque ellos no quisieran que esto hiciera esto, sino como cuando empieza a hacer esto volver a empujarla. Y eso no se logra sino porque permanecen en la alerta y porque están pensando, tal vez no los acompaña la misma energía que cuando arrancaron, pero están pensando siempre, siempre, siempre en el largo plazo. Recuerden ustedes, es simple y llanamente un factor de aprendizaje de estas organizaciones cuando les veo el trazado que han hecho de las vías en esa autopista que yo llamo vías de crecimiento y de sostenibilidad. La segunda variante que yo veo en esa autopista, después de pensar a largo plazo, es que centran la gestión de sus empresas en el cliente. Divino tesoro, que nos han dicho en todas partes, pero a dificultad que cuesta que uno esté pensando permanentemente es en el cliente. No para el que el cliente le dé la respuesta. He aprendido que los clientes siempre están insatisfechos en las organizaciones. Es como cuando usted mide el clima laboral y mide el factor salario. Dígame, ¿quién de ustedes encuentra que el factor salario le va a salir en el punto más alto? Lo mismo ocurre con los clientes. Los clientes están insatisfechos porque los clientes quieren precios más bajos, entregas más cortas como tal, soluciones más rápidas. Eso es lo que los clientes quieren. Pero una cosa es eso, estar expuesto simplemente a monitorear, a hacerle auditoría de clientes, y otra cosa es que mis procesos, mis decisiones, estructuralmente, complejamente, holísticamente, cómo yo acomodo la organización a que la gestión, mi negocio, siempre esté en función del cliente como tal. Esa obsesión por el cliente como tal. Ahora, beneficios, todos los que yo he visto. Cuando eso se da, se amplía la base de clientes, se aumenta la relación de compra con ellos como tal, se procura una excelencia operacional permanente para darle respuesta. Podríamos hablar mucho del tema de cuáles son los beneficios
de estar pensando o centrando la gestión permanente en el cliente. Yo quisiera resaltar varios. Primero, el tema de cobertura. Entonces, las empresas crecen porque como están centrados en el cliente, digamos, pueden emprender puntos claros de cubrir mercados como tal, de profundizar en la venta del cliente. Claro, cuando yo estoy pensando permanentemente en él, lo que estoy buscando es cómo establezco una relación de largo plazo, de satisfacción, de repeticiones de compra como tal o de repeticiones del servicio, y esa profundidad en la venta, pues les da los resultados que estamos buscando. O sea, dicho de otra manera, esa búsqueda permanente de satisfacer al cliente y de centrar sus procesos, su gestión en el cliente, es una variable que yo he visto que pavimentándola es una autopista muy grande para las vías de crecimiento. No los quiero dejar con la inquietud de pensar que es que cuando uno centra la atención en el cliente no tiene problemas. Pero yo he advertido en todos estos emprendedores que cuando se abren a entender los problemas, las insatisfacciones con los clientes, es vivir en una etapa alerta permanente de aprendizaje para ver qué arregla. Y no crean que esto es otra pera en dulce. O sea, es que cuando usted se abre a estar permanentemente el cliente, no solamente los tiene que estar investigando, pero ojo, investigando y proponiéndoles. Yo no sé si ustedes tienen la anécdota clara de Ford que decía que si él le hubiera preguntado a los clientes qué querían, ellos le hubieran dicho que hubieran querido unos caballos que corrieran más rápido como tal. Sí, esa anécdota es súper chévere. Correcto. Entonces no el carro, pero es que hay que verlos, hay que monitorearlos, hay que proponerles como tal. Y cuando uno hace una propuesta, una oferta de valor y tiene como mínimo el monitoreo y tiene el pensamiento de centrarse en el cliente, un ejemplo, y ustedes van a entender a lo largo de esto que yo tengo 2 o 3 líderes de referencia que admiro mucho. Uno de ellos es Jeff Bezos, otro pues es Steve Jobs como tal. Pero de Jeff Bezos, por ejemplo, yo admiro cómo se les ocurrió crear, y los que utilicen el tema de Amazon Prime. Amazon Prime es el invento para mí más grande para darle la sostenibilidad al futuro, porque lo hizo pensando en el cliente. Pero ojo, lo hace después de que encuentran que los costos de entrega, la última milla de ellos, es lo más costoso como tal. ¿Y qué es Amazon Prime? Ustedes dirán, ¿Amazon Prime es un negocio de Internet? No, Amazon Prime es un negocio de satisfacción de clientes. ¿Qué hay detrás de Amazon Prime? Primero, que compren los glotones. O sea, usted compra una vez y sigue comprando. Usted compra una cosa y sigue comprando en el mismo pedido como tal. Segundo, unas bases de datos robustas como tal, que le están conociendo psicográficamente y demográficamente a usted todo. Y tercero, lo que era el problema, distribuyen el costo del envío. Usted paga hoy $120 y tiene envío gratis y mete a su familia y claro, $120. Entonces no solamente yo, entonces a su hijo, a su hermano, a su primo, compre con mi licencia de Amazon Prime. ¿Y qué es lo que está haciendo? Compra. Entonces, señores, lo que quisiera decirles simplemente que cuando yo les hablo de lo que he aprendido, de que una vía de crecimiento y de sostenibilidad es centrar la gestión en el cliente, eso es lo que quisiera explicarles. Muchas más cosas, pero quisiera dejarles esos mensajes como tal. Muy bien. Súper. Un tercer punto, recuerden, si los que están interactuando con nosotros, por favor, hacen alguna pregunta, háganla para que me den la sensación de que, excúsenme la expresión de que no se durmieron o que no están viendo otra cosa, sino que me están siguiendo como tal. Perfecto, perfecto. Un tercer punto que yo he podido aprender en esta vía, en esta autopista, es el liderazgo de mercado. Y me encanta hablar del liderazgo de mercado que he visto en estas empresas, porque no es que busquen ser los líderes del mercado, que es muy diferente. No es eso. Es que ellos buscan cómo se identifican con el mercado para influenciarlo y tener una propuesta de valor que los haga atractivos para permanecer en el tiempo. ¿Ok? Yo, no, a mí no me gusta hablar de los casos personales, pero yo dirigí una compañía que creé hoy por hoy con un muy buen posicionamiento, va para 32 años ya, y la búsqueda mía desde el comienzo no era ser el más grande, no era ser el mejor, no era tener los mejores clientes, era cómo poder hacer una propuesta de acompañamiento para construir conjuntamente con las grandes empresas respuestas a sus objetivos estratégicos. Y por eso quería que me identificara el mercado.
La respuesta hoy, con ires y venires, con aciertos y desaciertos, es que es una compañía pequeña, pero centrada en los grandes clientes y en los grandes grupos económicos de este país, porque seguimos conservando ese liderazgo de mercado que quería, que el mercado nos conociera, nos reconociera exactamente por eso, porque éramos capaces de sentarnos con usted, entender para dónde iba su negocio, qué quería y qué soluciones le podíamos aportar en esa dirección. Dicho de otra manera, no queríamos aportarles en ese liderazgo nada de lo rutinario, nada de lo ordinario como tal. Entonces, entiendan que hay muchos indicadores de liderazgo de mercado, como crecimiento de clientes, la diferenciación, el costo, el grado de compra continua, muchos. Pero yo lo que quisiera que a ustedes les quedara claro es que mientras más fuerte es ese liderazgo suyo en el mercado, mayor va a ser el retorno del capital que usted ha invertido, mayor va a ser la estabilidad y el futuro de la compañía como tal. Julio, una pregunta, ¿qué diferencia o qué relación hay entre esa que estás explicando del liderazgo de mercado y la anterior de la gestión basada en el cliente o centrada en el cliente? Porque oyéndote describirla, me suena mucho a que igual tiene que ver con estar centrado en el cliente. Sí, claro, y tienes razón, son dos autopistas, dos troncales muy grandes que conducen al mismo sitio. O sea, con ellas vas a llegar exactamente al sitio y hay una gran, digamos, armonía entre las dos. La diferencia que yo puedo establecer es que centrarse en el cliente es llevar a que todo tu aparato sistémico organizacional, cultura, tecnología, procesos, recursos, estén dirigidos en construir y en satisfacer a clientes como tal. Y el liderazgo en el mercado es encontrar algo que te identifique en el mercado y que te haga tan atractivo para que permanezcas como tal y haga un eco multiplicador para que le des la sostenibilidad a la compañía, que no estás, escúchame, haciendo quiebres de cintura cada rato de hoy, entonces nos dice, no, ahora nosotros nos tienen que distinguir es porque somos los de low cost, bajo costo. Sigo con mi ejemplo de Avianca, que lo he estado leyendo para una junta directiva. Avianca ahora está en entredicho porque está diciendo que frente a esto como tal, se va a fusionar con una compañía chilena de low cost para ser de low cost. Y a nadie, yo no sé si a ustedes, pero a mí no me cabe en la cabeza y con los empresarios que comparto, uno ver a Avianca, entonces low cost, de hecho es un híbrido, porque hoy tiene muchas cosas de esas, pero no tan declarado. Entonces, mira que cuando yo hablo de ese liderazgo en mercado, es esa referencia que te lleva a ti a que te identifiquen, a que tu propuesta de valor vaya dirigida allá. Lógico que existe esa relación que yo te digo, que no es perversa, que no es un círculo vicioso, sino virtuoso de relación pues con el cliente, porque en el mercado están los clientes. Esos cambios bruscos a veces son complicados también porque el consumidor puede no entenderlos. Es que el posicionamiento de las marcas es muy fuerte y, por ejemplo, el ejemplo que estás usando es claro. Avianca es una compañía de más de 100 años, lleva todo ese tiempo construyendo una imagen de marca, pues para que ahora nos digan que se van a volver una aerolínea de bajo costo, les va a costar después mucho trabajo volver a cobrar ese valor que van a regalar si se meten en ese proyecto. De acuerdo. Ojo que hay una cosa, Miguel, que qué bueno que tocas ese punto, Cristina y todos. Es una cosa, o sea, una cosa es que tu pensamiento de largo plazo y de ese liderazgo de mercado y de centrarte en el cliente te lleve a tomar decisiones, por ejemplo, de un punto que vamos a ver ahora, que es el manejo del costo para tener eficiencias operativas y trasladárselas al cliente. Ojo con eso, que hay una gran diferencia. O sea, yo estoy pensando en el cliente, en ese liderazgo de mercado en el largo plazo y yo me preocupo por una excelencia operacional, por manejar el costo, como lo vamos a ver ahora en la disciplina, para que yo le pueda trasladar todas esas eficiencias operativas al cliente como tal. Ojo, que eso es sistémico, eso es complejo. De acuerdo. Eso es complejo, eso es holístico como tal. Ese es el pensamiento que yo admiro en los sabios como tal de ese orden, que están pensando permanentemente en el efecto que van a causar a partir de una decisión que están tomando hoy. Por eso es que piensan en el largo plazo como tal. Vuelven ese círculo totalmente virtuoso, sistémico, complejo como tal. Porque entonces muchos lo que dicen es, oiga, es que yo no me puedo enfocar en la experiencia del cliente y en bajar los precios. Sí, sí se puede.
Sin ser empresa de low cost, usted sí se puede. Yo puedo manejar muy bien el costo, yo puedo muy bien tener todos estos aprovechamientos de la excelencia operacional y yo puedo trasladarle a mis clientes eso en una vía de reducción de precios. Y no estoy en low cost, estoy pensando en mis clientes, estoy pensando en ese liderazgo de mercado, estoy pensando en ese largo plazo como tal. O sea, repito, en este capítulo del liderazgo de mercado yo me podría quedar hablándoles en lo que nos queda y mucho tiempo porque me encanta, porque es que la gente confunde el liderazgo de mercado es con ser el líder del mercado. Entonces, todo vale, todo vale, todo vale. Entonces, a la competencia no hay que hacerle el mal, no hay que desearle el mal, sino que hay que hacérselo. Punto, nomás, porque es que tenemos que ser los líderes de mercado y mi preocupación por el share, por la participación como tal, y codazo va y codazo viene. No, yo estoy hablando exactamente de que estas empresas logran pavimentar esa carretera, esa autopista de las vías de sostenibilidad y crecimiento, porque finalmente están buscando una identificación, una identidad clara, clara, clara en el mercado como tal. Es muy diferente a ser el líder en el mercado. El cuarto factor, y con esto cierro esta primera autopista, es la innovación. Poco podría decirles yo a ustedes, sobre todo a público bien joven, que yo está bastante inquieto con esto. Yo les decía al comienzo, este largo plazo y esta sostenibilidad es un camino muy difícil, donde hay muchos fracasos, donde hay que experimentar, donde hay que fomentar el aprendizaje a partir del error, donde con todo el respeto de la expresión no se pueden castrar los aportes, la cultura participativa para poder innovar, porque no se mantienen las compañías estables en medios tan convulsionados, tan tormentosos como los nuestros. No se garantiza la sostenibilidad si no se están transformando prácticas, productos, conceptos, enfoques, modelos. Y eso es innovación. La innovación no es solamente de producto, la innovación es de la práctica, de la gestión, la innovación es en todo. Entonces, simplemente, pues como referencia, cuando yo les decía ahora que admiro a un Steve Jobs, a un Jeff Bezos, así como puede venir a mis referencias un Benjamin Franklin, un Albert Einstein, todas estas personas no los hizo visibles, esa inteligencia fue lo que los hizo especiales, fue su creatividad y su ingenio. Eso fue lo que los hizo. Y simplemente sí les comparto algunas cositas que veo en estas personas que les decía al comienzo, que además me gusta mucho esos líderes que inspiran, que a partir de su comportamiento logran que las personas efectivamente se transformen y tengan mejores desempeños y desarrollo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sí he visto como algunos ingredientes de esa innovación en estos líderes. Por ejemplo, el tema de la imaginación, el tema del instinto, el tema de la inventiva. Ojo, el tema de la curiosidad obsesiva, el tema de la investigación. Ese tema de esa curiosidad que los hace alegres, insaciables. Ese profundo interés por integrar cosas y no quedarse en el mismo punto, por relacionar las cosas. ¿Estás escribiendo un ingeniero, pues? Sí, no, por ganarse. O un abogado. Entonces son inquietos, y conectan todo, aman el conocimiento, aman el aprendizaje, son capaces de distorsionar la realidad para crear mundos nuevos. Y ojo, nunca pierden la cualidad de los niños de maravillarse con las cosas. Y es genial. Y no le estoy hablando de edad, no le estoy hablando de edad. Quiero contarles que un referente que yo tuve, que se suicidó a los 86 años, que fue miembro de juntas directivas muy importantes y que me llevaba a mí 38, 40 años de edad, tenía la gran oportunidad de reunirme con él una vez al mes antes de las juntas directivas de Bancolombia, de muchos bancos, de Alpina, de muchas organizaciones. Pero yo admiraba a un hombre que venía de 2 guerras mundiales, que llegó a este mundo a los 16 años desterrado por ser un judío alemán como tal. Y un hombre de 85, 86 años, que uno veía esa curiosidad, esa imaginación de ese tipo, era agradable, mientras un vicepresidente podía tranquilamente en una sesión de una junta directiva de 6, 7, 8 horas, se podía rendir, se podía dormir. Este tipo era
incólume, tal, y aportando y viendo cosas como tal. Eso es. Y eso es lo que lleva permanentemente a innovar. Repito, nunca abandonan como tal esa cualidad de maravillarse por todo y lo transmiten. Entonces, por favor, entiendan que sí, en este proceso de la innovación, ojalá uno lograra ser pionero. He visto a muchos que son pioneros, pero acuérdense que esta distancia no va más de 2 años porque rápidamente lo copian. Entonces tienen que estar en alerta permanentemente. Pero ser pionero sí marca una diferencia en la innovación constante. ¿Por qué? Porque cuando ya ves que estás copiado, estás pensando efectivamente en innovar, innovar. Entonces, que les quede a ustedes allí esa primera autopista, por favor, como una lección clara de que esa autopista lleva a que estas empresas han sido sostenibles, han garantizado su futuro, su crecimiento, porque han trazado unas vías de sostenibilidad, de crecimiento, como es el pensar en el largo plazo, como gestionar las organizaciones a partir del cliente, como un liderazgo del mercado y como esa innovación. Voy a hablarles, y por favor, repito, lo que haya que interrumpir, lo interrumpen como tal. Le voy a hablar de la segunda autopista, que es la disciplina y rigor financiero. Y esa partecita, yo no sé cuántos de ustedes puedan retransmitir la experiencia, el controller. Eso no es bueno en las organizaciones, pero es necesario para que ustedes sepan. Si ustedes me preguntan a mí, a mi edad, 67 años, ¿qué me gusta? Yo le digo, me encanta que me inviten a juntas directivas o a comités de gestión donde hayan bancas de inversión o bancas de riesgo que hayan metido plata para el crecimiento de la compañía. Ojo con lo que les estoy diciendo. Me encanta que sea un Santander Investment, un Citibank Investment, una banca de inversión. Me encanta eso, codearse con esa gente, porque lo que se aprende es bravo. Y lo que más se aprende es eso que les quiero comentar ahora, disciplina y rigor financiero. Pero no es el cuidado del gasto, no es escatimado, es que lo que yo he podido aprender es que hay aquí tres, digamos, grandes vías, ejes dentro de esta segunda autopista. La primera, algo que yo sí quisiera dejarles grabado a ustedes, que es la gestión del costo. Siempre el costo como la gran autopista. La segunda es ese flujo de caja libre, pensar siempre que es la mejor elección para las compañías de largo plazo, como veremos ahora. Y la tercera es que hay que pensar en nuevas inversiones de capital, nuevos negocios para poder hacer sostenibles las compañías. La gestión del costo. Yo lo llamo la prudencia en el costo. Yo digo que hay que pensar en las compañías para que tú producir el servicio, producir el producto, antes de llegar al mercado, antes de sacarlo de puertas para afuera, te cueste racionalmente y que seas productivo en eso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que tú tengas una racionalización del costo? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué inversiones tienes que hacer en activos fijos más rápidos y flexibles? ¿En qué te tienes que esforzar para mejorar mucho más para el costo? Los que estén aquí con el sentido financiero, con la vena financiera o con la inclinación financiera, me van a entender seguramente más adelante. Y es que, ojo señores, cuando usted se preocupa por el costo, de ahí para abajo produce el margen bruto, de ahí para abajo es que usted sabe cómo puede administrar y operar las compañías. Porque usted, de ahí para abajo, voy a poner un ejemplo, el precio de venta es 100 y el costo es 60. Lo que le estoy diciendo es céntrese en poder racionalizar ese costo, porque le están quedando 40. Usted con 40 tiene que operar, servir la compañía. Usted con 40 tiene que llevar la compañía al mercado, todo lo que son gastos de ventas comerciales. Usted con 40 tiene que tener la carga tributaria. Usted con 40 tiene que tener la carga financiera como tal. Usted con 40 tiene que depreciar los activos. Y usted con 40 tiene que dar utilidades. No le quedan sino 40. ¿Ok? Entonces, de ahí para abajo, todo el efecto, si usted le quita un punto al costo y usted ya trabaja con 41, usted efectivamente está aportando demasiado a la sostenibilidad, pero también a la respuesta que le tiene que dar a los clientes. Porque si usted tiene eso que le he repetido del pensamiento de largo plazo, usted sabe que esas eficiencias en costos le pueden llevar a que usted impulse las ventas. Bueno, ahí sí hablo como ingenieros, ¿ok?
Ojo, si yo reduzco el costo, si yo reduzco los costos de producción, si yo soy más eficiente en los costos, voy a tener un margen operativo mayor y la pregunta es si tengo 1 o 2 puntos y yo se los meto a manejar el precio y el valor agregado a los clientes con el único objetivo de conquistar otros mercados, multiplicar las ventas. ¿Cuál es el efecto final que eso tiene en el renglón último? ¿Cuál es el efecto? El multiplicador. Usted me invierte 1 o 2 puntos de su propia estructura financiera para multiplicarme las ventas. Es un juego de ganadores. Hay ejercicios hechos que uno lo revisa con los equipos de compras, por ejemplo, de las compañías, que muestran el efecto que tiene cuando uno tiene un ahorro en las compras de materia prima, que podría ir directamente o que va directamente a incrementar el margen versus cuánto le cuesta a la compañía ganarse la misma plata en margen neto a través de sus procesos normales. Claro. Y el efecto, digamos, del esfuerzo de lo uno y de lo otro, pues es incomparable. Pero claramente el control del costo en ese sentido, pues como tú lo dices, es una de esas obsesiones que se deben mantener para uno garantizar pues que la compañía no solamente crece por lo orgánico, sino que también crece por la optimización de todos sus procesos. Sí, señor, eso es claro. Para mí, ese manejo del costo, inclusive en esa relación precio-costo, es pensar a largo plazo, ¿ok? Te lleva a mejorar la productividad, a eliminar costos ocultos como tal, pero te lleva a un ciclo virtuoso, positivo, multiplicador del potencial de compañía, de conquistar más clientes, de tener más clientes, de aumentar el numerador y por consiguiente de tener más rentabilidad. No estoy hablando del costo para que te guardes la plata, aunque te beneficie el renglón final de los accionistas si el problema está en el retorno a los accionistas. Pues estoy hablando de largo plazo de pensamiento. Así que por favor, ahora también quiero mandarles un mensaje. Si su negocio está en alto costo fijo, tiene que llevarlo al máximo de la capacidad operativa, porque sus costos están por el lucro cesante que tiene con su capacidad operativa. Eso pues, que ustedes como ingenieros sí que más lo conocen como yo. Y siempre les plantearé la misma pregunta para pasar al otro tópico. ¿Controlamos nosotros los procesos o los procesos nos controlan a nosotros? Esa es la diferencia entre el enfoque del proceso y el resultado. Un segundo tema que daría para hablar mucho es el flujo de caja libre. Simplemente quiero dejarles un mensaje acá. Estas compañías que se hacen sostenibles y que garantizan su futuro como tal, han entendido que la mejor elección de valor a largo plazo es la caja. Esto no es el tema de la pandemia. Eso no es el tema de lo que nos pasó. Empezamos en marzo que las compañías estaban preocupadas todas por caja. Entonces reduzca gente, saque gente, haga todo, haga acuerdos con los proveedores, haga acuerdo con todos los aliados como tal. Para esto. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es que las compañías no se miran con el PIG. Los inversionistas, esto que les hablo yo tanto de las bancas de inversión, eso les, ¿cómo decir la expresión? Les importa un comino. Tema, esa ahí no está. Es la capacidad que tiene esa compañía de generar caja sostenible. De eso lo único que yo les digo es, por favor, entiendan, sobre todo aquellos que están en la etapa de formación, entiendan claramente que, señores, el éxito de una compañía para hacerse sostenible está efectivamente en manejar la caja. Cuando usted tiene caja, a partir del resultado, lo lleva a tomar unas decisiones muy complejas que ahora ni tengo el tiempo ni es el momento de hablarles. Pero, por ejemplo, ¿cómo trabajar una compañía sin inventarios? A pesar de que tenga inventarios. ¿Cómo trabajar una compañía sin cartera? A pesar de que dé crédito. ¿Ok? Vayan y estudien modelos. El modelo de Amazon, entenderán que soy enamorado de eso, pero vayan, miren, efectivamente esta compañía no tiene sino espacios para arrendarle a los proveedores. Como tal. Eso es lo único que tiene, bases de datos. Y vaya, míreme, ¿cuánto vale una acción? Hoy, si ustedes van y me miran y me dicen cuánto, yo no creo que la acción hoy de Amazon valga menos de $3.500. Entonces, señores, estamos hablando efectivamente de agregar valor de largo plazo. Entonces, ahí los inquieto mucho. La solidez financiera de una compañía acompañada de una flexibilidad estratégica
es lo que le garantiza el largo plazo. Habría mucho listado de ideas para darles en este sentido, pero piensen por el momento simplemente que su preocupación ahora no es tanto el resultado que obtenga, sino cómo tiene ese flujo de caja libre operativo para poder hacer inversiones. Y alguien se querrá preguntar ahora y tal vez no hagan la pregunta, pero yo la hago y la resuelvo. Oiga, Julio, ¿y esas compañías con tanta caja y con tanto flujo de caja libre operativo qué hacen? Pues señores, ahora sí les cuento. Número 1, compre mercado inorgánico para que crezca. Número 2, haga inversiones de capital que le generen mayor rentabilidad y que le generen mayor liquidez como tal, más flujo de caja. ¿Qué más puede hacer? Señores, ahora sí, en vez de tener inventarios como tal, compre el inventario por anticipado, el que más le rota, y utilícelo, pero es una visión muy diferente. Ojalá, si les quisiera que les dejara algún mensaje, que los dejara muy inquietos con la necesidad de ver las compañías como agregadoras de valor y sostenibles a partir del flujo de caja libre operativo. Consecuentemente con eso, Miguel, Cristina y todos, hay un tema que está aquí dentro de ese rigor y disciplina financiero, que son las nuevas inversiones de capital. O sea, ese cuidado que hay que tener. Pero ojo, esa obligación que tienen estas compañías de expandir nuevos negocios, de entrar a nuevos mercados, de exportar, de hacer negocios significativos, pero esos negocios significativos requieren disciplina, paciencia y sobre todo, ojo con esa expresión que es ligada a lo anterior, una cultura recolectora de rendimientos de capital como tal. No es que me voy a comprar el edificio más grande, no es que me voy a comprar la flota de carros más ostentosa como tal, no. Es la prudencia y la necesidad de invertir el capital en nuevos activos que le generen más rentabilidad y liquidez y en nuevos negocios como tal, para poderle garantizar la sostenibilidad. Tendríamos mucho más que contar sobre eso, pero les dejo esa inquietud. Hay una preguntita. Estás hablando de los activos, pues de invertir en nuevos activos. Y la pregunta que te quiero hacer es con respecto al tema de la innovación. Hoy en día, muchos ejercicios de innovación no requieren activos, pues porque digamos que a lo mejor hay que invertir en arriendo de tecnologías o en algún otro esquema. ¿Consideras en ese mismo capítulo el tema de uno aprovechar esos excedentes para destinar una parte a la innovación o deberían ser como dos cuentas separadas? Una cuenta pensada para crecer en nuevos activos y otra cuenta para mantener los procesos de innovación. No, yo creo que están mezclados, Miguel. La ecuación es muy sencilla. Cuando usted tiene el flujo, cuando usted tiene la utilidad del año, le suma la depreciación y llega al EBITDA puro. Yo no creo en el EBITDA clásico. El EBITDA clásico le suma depreciación, intereses, impuestos, amortizaciones, pero usted los intereses los paga, los impuestos los pagas y los diferidos los pagó. Entonces, para mí el EBITDA clásico es la utilidad más la depreciación, que es lo único que genera caja como tal, porque la depreciación como tal. ¿Y qué es lo que ocurre? De ahí para abajo, ese flujo de caja le tiene que llevar para que usted cubra la deuda, si está apalancado. De ahí es que se cubre la deuda. Los gastos y los intereses de la deuda están arriba, antes de llegar allá. Pero el pago como tal, pago de dividendos salen de ahí. Ojo, el capital de trabajo fijo y circulante que usted tiene que tener para sostener la compañía, sale de ahí. Y ahí empieza de ahí para abajo a mirarse si el juego de inventarios, el juego de cartera no le tiene capital atrapado, por ejemplo. Y ahí ya puede llegar a un flujo de caja libre operativo que le dice, ¿y qué hacemos con esta plata? Yo estoy casi seguro que por aquí, creo que sí lo vi, pasó Carlos Mario Giraldo. Sí, así es. Del éxito cuando estaba en el grupo, en el grupo nacional de chocolates. Yo tuve la oportunidad en el 2005 de acompañar ese grupo y acompañarlo en temas refinados de estrategia, de productividad comercial. Y yo me acuerdo este interrogante. Creo que ellos sacaron un libro sobre esto, o sea que no estoy ya, primero que todo, que esto fue en el 2005, ya hace 16 años, y segundo, que eso ya lo vieron público. Pero quiero contarles lo siguiente. ¿Sabe cuál era la preocupación? ¿Qué hacíamos o qué se hacía con 1 billón de pesos en caja? Y ahí fue donde Carlos Mario le pusieron una maleta para que se fuera por Sudamérica a comprar empresas. Sí. Y a Sol Beatriz, que estaba en la Compañía Nacional de Chocolates, a que se fuera por Centroamérica a comprar. Entonces, ojo,
¿Para qué? Para innovar en producción. Entonces yo los tengo totalmente mezclados, aún inversiones que no requieran grandes capital, pero hay unas cosas, por ejemplo, renovación de maquinaria. Usted me dice, Julio, eso es CAPEX. El CAPEX es el mantenimiento y la actualización de los activos como tal. Pero esa renovación de ese activo para aumentar la productividad, para llegar a otros mercados, es más bien nuevas inversiones de capital. Pero eso es lo que les abro la mente, y eso no se desprende sino un flujo de caja libre operativo muy bien manejado como tal. Bueno, Claro. no, me acosa el tiempo y no quisiera dejarles a ustedes el mensaje final de la última autopista, que es Adelante. lo que me parece que ha sido mucho más obvio tratado en las compañías, que es lo que yo llamo el soporte de la sostenibilidad del futuro. O sea, no basta con trazar esas líneas para el crecimiento, no basta con el rigor y la disciplina financiera, sino que hay que tener unos buenos soportes, unos buenos sustentos como tal. El primero es la toma de decisiones. Le doy mucho valor a la toma de decisiones para que ustedes sepan, porque es que las empresas se desgastan y muchos líderes se desgastan tomando decisiones, que yo llamo tomando las decisiones de segunda categoría. Tómelas de primera categoría usted, esas que podrían tener efectos irreversibles que ya no nos podemos devolver. Pero las de segunda categoría, empodere a la gente para que los tome, a los grupos. Háganlo, no ocupe, es que los dirigentes, los líderes, los CEO, las juntas de las compañías no están para tomar una cantidad de decisiones, van a tomar pocas de mucho impacto y no una Julio, cantidad de trivialidades. quiero conectar esto con una duda que tenía desde el principio de la conversación, es la siguiente. Cuando tú hablabas de la gobernanza, ¿cierto? Y de tu participación hoy en día, o hoy en día no, desde hace años en juntas, digamos que compañías grandes tienen la estructura de gobernanza muy definida. Pero hablábamos también al principio, y tú lo mencionabas, el tema de los emprendedores, el tema de las personas jóvenes que están con interés de arrancar empresa, y de ese gerente que en un principio pues es gerente, todero, mensajero y demás. La mayoría de esas compañías, y más aún pues ahora que todo el mundo utiliza la figura de las SAS, no tienen juntas directivas. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahí es, una parte muy importante de una junta directiva para un gerente es precisamente la orientación en el tema de la toma de decisiones clave del negocio. ¿Qué vehículos ves tú para emprendedores o para empresas pequeñas que probablemente no tienen una estructura de junta directiva robusta? ¿Cómo hacen para asesorarse y acompañarse bien, no solamente en la toma de decisiones, sino digamos también en todo lo que nos decías al principio, de pensar en el largo plazo, de persistir y no desistir y demás? Okay. Miguel, una interesantísima pregunta que nos daría para retarnos mucho en la respuesta, pero le voy a hablar desde lo más simple. Lo primero es que si ustedes han entendido mi lenguaje, yo no hago, a pesar de que involucro en esta bolsa emprendedores, hombres de empresa, directivos, empresarios, como tal, yo no los excindo ni hablo de ellos por separado, Sí, porque para mí el principio de la sostenibilidad es admitir que que uno empieza pequeño y claro. que sin necesidad de ser grande, ojo, uno empieza pequeño y que sin necesidad de ser grande, tiene sí que pensar en que eso que está haciendo sea sostenible y le garantice el futuro. Entonces yo los mezclo a todo. Pero para ese emprendedor, entonces yo lo que digo es, ojo señor, usted puede pasar de siempre de pensar que cuando usted está metido en el negocio, todos, con todo respeto a la expresión, los huevos están en la misma canasta. Y la posibilidad que tenemos de sacar la cabeza del agua, de hacer como el avestruz, de no estar enterrados en la compañía, es tener visiones externas. Así sea un consejo de familia, así sea consejos de amigos, así sea ad honorem, como digo yo, y con la promesa de que inviértame ahora
para esto, que cuando la compañía empiece a dar esto, yo le retribuyo en algo. Así sea, por favor, no se quede usted abriendo un hueco en la tierra y metiendo la cabeza de su negocio hacia como emprendedor. Busque talento, busque gente de experiencia, busque gente de recorrido, que lo tiene que existir en su medio, desde un profesor, pasando por un consejero, por un amigo, por lo que sea como tal en ese orden, por un empresario, por un vecino, por un tío, por algo que efectivamente búsquelo. Y si finalmente no lo quiere buscar, sepa que las cámaras de comercio y muchas instituciones, muchos centros universitarios como tal, tienen hoy centros de pensamiento, tienen centros de orientación, tienen centros de apoyo para que usted acuda a ellos como tal para ir untándose un poco la visibilidad. Pero el único consejo que no le voy a dar es que se quede usted como el de Aguadas, pensando en que usted es todo, que usted es Calimán, que usted es el que lo vence todo, que usted es el hombre increíble, porque eso no se da en las compañías como tal. Admitan muchos de ustedes que cuando sean grandes empresarios, cuando sean ya unos hombres de éxito en las organizaciones como tal, admitan que una junta directiva tiene 3 pecados, pero son necesarias. La primera, no tienen la expertise que tiene usted sobre el negocio. Una junta directiva no tiene. Segundo, no tienen la dedicación que usted tiene para el negocio. Y tercero, no conocen ni administran la complejidad del negocio que usted maneja. Pero le dan una visión, le dan un aporte, le dan una disciplina, lo orientan efectivamente para el principal razón de ser de una junta directiva o del modelo de gobierno, que es garantizar la sostenibilidad y el futuro. El índice de deserción, de excisión, de siniestrabilidad que tienen los negocios de emprendimiento y las empresas que nacen como tal, que son múltiples, que nacen, a veces crecen, pero no se multiplican, a veces crecen y se multiplican, pero mueren, es efectivamente esto que les estoy diciendo. Y para eso se necesita modelos de gobiernos. Y usted se va volviendo el rey pepinito en sus organizaciones. Y a pesar de que hay que respetar que usted tuvo la capacidad de hacerlas, las empresas, ustedes lo han visto a lo largo, las empresas familiares como tal, inician, crecen con los que nacen con ella, la disfrutan la segunda generación y la acaban la tercera. Pues ¿por qué? Por eso, por los principios de sostenibilidad y de futuro, porque para eso se necesita efectivamente acompañar a esos grandes emprendedores de comienzo para que mantengan la empresa a nivel y acompañar a los otros que la están disfrutando y la están administrando en estos momentos y las terceras generaciones. Tocas un tema muy bonito que en cualquier otro momento que podamos y que ustedes lo consideren conveniente, lo podríamos tocar muy bien, que es efectivamente la efectividad y conveniencia de los modelos de gobierno para poder independizar esa administración. Simplemente quédense con ustedes con la idea de que efectivamente la toma de decisiones es vital para darle soporte. El segundo es algo que ustedes lo conocen, que yo lo llamo la cultura como el pulmón de largo plazo de las compañías. Cultura es, soy yo con el conductor, con cultura somos 3. Culturas es esas creencias, esas formas fidedignas de pensar y actuar que se traducen en comportamientos como tal. Eso es la cultura. Pero efectivamente, para que las compañías sean sostenibles, yo he visto que estos líderes hacen 4 o 5 cosas maravillosas que se las voy a transmitir a ustedes. La primera, inspiran una visión para que las personas que están alrededor de la compañía tengan emociones positivas, tengan sentido de propósito, tengan orgullo, compromiso, pasión, esperanza, felicidad para garantizar el éxito como tal. Segundo, se interesan y cuidan a sus equipos para generar en sus integrantes un sentimiento de pertenencia, de orgullo, de involucramiento, de compromiso, de autoestima e inclusive de confianza. Tercero, establecen efectivamente unas redes conversacionales, una comunicación en toda la organización para crear conexiones que generen confianza. Cuarto, tienen lo que decía ahora, un sistema de toma de decisiones sólidos para fomentar el empoderamiento y producir principalmente un aumento de la autoestima y la confianza en las personas en sí mismas. Y quinto, entienden y gestionan esa cultura. Entonces, para mí lo es todo, con todo respeto, para mí lo es todo. Ahora, pecados, trampas de la cultura, muchas. Esos que seguramente han pasado a muchos a que la cultura la pueden crear. La cultura se revela, se creó antes.
pero hoy la revelamos. La cultura mía no es la que yo estoy soñando que quieran de servicio, de algo como tal, sino que revelo cuál es mi cultura como tal. Y una cosa que no quisiera que ustedes se fueran a perjudicar el pensamiento pensando en este trade-off, que es que uno para tener una cultura no debe tener las preocupaciones por la excelencia y la exigencia. Señores, quiero admitirles que los líderes que yo conozco, esos líderes sabios de los cuales he querido transmitirles ese aprendizaje, son personas exigentes. Por favor, y tener niveles de exigencia y de excelencia vale la pena, aporta muchos beneficios. Pero ¿qué necesitamos? Que la gente se sienta atraída por esto. Y una vez se logra, eso es divertido como tal. Lo tiene que llevar a que seleccione la gente adecuada, lo tiene que llevar a muchas cosas. Pero por favor, no piensen ustedes que estos líderes no buscan la excelencia, independientemente que los demás los puedan ver como exigencias extremadamente altas. O sea, eso, excúsenme, no se canibaliza, no se compite y hay que administrar ese trade-off como tal. Finalmente, Julio, antes de que vamos al tema de la tecnología, una cosa que nos ha pasado a Cristina y a mí en este año larguito que llevamos con este programa, es que hemos ido encontrando que algunas veces unos conceptos o unas lecciones se repiten, que pues esto digamos que simplemente reafirma el valor y la importancia de algunos de esos conceptos. Y tú acabas de mencionar una cosa que me hizo aquí esculcar entre mis papeles para buscar las notas de nuestra sesión de hace 8 días con Silvia Escobar. Porque, Terpel. sí, porque Silvia, su tercera lección precisamente se llamaba Cuide a su gente. Sí. Entonces tú nos estás hablando del tema de cultura y tú estás hablando de la importancia de cuidar a las personas y de generar conversaciones. La primera lección de Silvia era aprenda a comunicarse bien. O sea, es decir, y me gusta que esto que nos estás diciendo está enmarcado dentro del tema de cultura, porque fundamentalmente el logro grande que uno le tiene que reconocer a Silvia es todo un ejercicio de cultura organizacional y de llevar a una compañía a unos niveles de excelencia también muy importantes. Por supuesto, no me cabe la menor duda que debe ser una líder muy exigente, pero eso no quiere decir que, pues, que deje o que no le preste tanta atención al tema de cuidar a las personas. Yo creo que quería pues como resaltar esa conexión entre tu mensaje y el de... Sí, Miguel, le hago eco simplemente a algo que aunque es un principio de la negociación, yo lo aplico en las organizaciones y es suave con la persona y duro con el problema. Es que el problema no es la gente. O sea, para lograr niveles de exigencia y excelencia, el problema no es la gente. El problema no es trabajar en contra de la gente. El problema no es trabajar desafiando a la gente. El problema es trabajar entre la gente y con la gente. Y ese es el gran tema. Ahora, ¿dónde se hace esa cultura? No les quede la menor duda, se hace arriba. Con el respeto de Cristina y de todas las damas que me estén acompañando, se me va a salir lo desabrochado de paisa como tal, para ponerles un ejemplo que desde que empecé a hablar de conferencias y desde que empecé a hablar de las universidades, pues me caracterizó a mí. Yo siempre decía un ejemplo, la cultura de las organizaciones son como los besos de los adolescentes. Se dan arriba, pero se reflejan abajo. Simplemente es eso es formar cultura. Y nosotros somos responsables de formar cultura, de gerenciar la cultura y de transformar la cultura. Y las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y esa es la gran diferencia que hay. Retémonos a entender si hay muchos de estos líderes o algo que consideran que efectivamente yo no estoy para eso. Que eso es el tema de recursos humanos, el tema de gestión humana, de talento humano, desarrollo humano, o como se quiera llamar. Sí. Los dejo entonces simplemente con el último tramo de esta tercera autopista de los soportes, que es la tecnología.
y hoy más que nadie. O sea, yo creo que sería extremadamente argentino, escúchenme entre comillas, si les quisiera hablar de la tecnología como el aliado estratégico del negocio. Hoy no concebimos el crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad, pero una tecnología que impulse la innovación y el crecimiento. Una tecnología que ataque digamos, ese tema operativo, administrativo de las organizaciones para hacerlas más productivas y para que le puedan trasladar eso a los clientes en este enfoque sistémico que les he explicado. Una cultura, una tecnología que produzca escalamiento, manejo de datos, manejo de clientes, aprendizajes automáticos. Y mal haría yo en enunciarles a ustedes, pero pues este recorrido lleva por todo, desde la tecnología de logística, la tecnología de entrega, de manejo de inventarios. Hoy vemos muchas tendencias prácticas como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, la robotización, el Internet de las cosas, el uso de la nube. O sea, hoy vemos una gran realidad que es la transformación digital. Y por pequeño que sea su negocio, y con esto quisiera mandar ese mensaje claro, si usted está pensando en emprender algo, piense que tiene que tener un socio natural del negocio que se llama la tecnología. Así de sencillo. Así de sencillo. Si su negocio es que va a montar una venta de chicles en la esquina de la universidad como tal, si ese es su negocio, tiene que estar pensando que va a tener ya un socio, un partner natural, que posiblemente no le va a pagar los dividendos y la utilidad, pero que sí efectivamente va a ser menor la utilidad o menor el retorno porque a ese socio le tiene que invertir, que es la tecnología. Eso lo he aprendido. Cierro entonces simplemente dejándoles, quisiera que ustedes quedaran con la misma claridad de la que yo quise inspirar esta conversación, de esas 3 grandes autopistas para la sostenibilidad y futuro, con una serie de ramificaciones, de que entiendan que tienen que tener claro que hay unas vías de crecimiento y de sostenibilidad, pero que tengan que tener claro también que tienen que trabajar la parte fea, que es la disciplina y el rigor financiero, y que tengan que tener claro que tienen que crear unos soportes internos para que eso sea totalmente sostenible. No sé si Miguel el tiempo y todo les da, pero estoy abierto el tiempo que sea. Si quieren, si tienen preguntas, si tienen en la bandeja alguna cuestión, con mucho gusto. Nos acaban de hacer la Perfecto. recapitulación, Cristi. Sí, no tuve que hacerla, así que maravilloso y podemos ir derechito a las preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta para Julio, pues sí, perdón que nos pasamos un poquito del tiempo, pero si llegan, maravilloso, y si no, pues entonces para cerrar con esa súper recapitulación que hiciste, porque yo creo que nosotros, Miguel, hicimos todas las preguntas sobre el camino, ¿cierto? Así es. Muy bien. Así es. Bueno, Vemos entonces, por aquí un comentario que hizo Lourdes sí. cuando estabas hablando del tema de ser inquietos y demás. Ella habla de ser disruptivos y empáticos, que fue uno de los elementos de la charla que ella misma nos dio aquí hace también unas semanas. A Lourdes, Sí, también. esa curiosidad obsesiva, esa alegría de estarlo investigando, de ser inquieto. Total. Eso. Y también cuando estabas hablando al principio de ese líder sabio que pues tenía y compartía su conocimiento y su experiencia con bondad, por aquí también hablaron y comentaron sobre la humildad y la perseverancia como 2 cosas claves de ese líder también. Claro. Así es. O sea, de las cosas que yo he buscado a lo largo de toda mi vida es que hayan 2 pilares. Uno es el esfuerzo y la responsabilidad. Y ojalá que pudiera transmitir esas 2 cosas que has dicho, la humildad y la apertura sobre el La aprendizaje. perseverancia era el segundo. Correcto, pero qué bueno compartirlo de esa manera. Muy bien. ¿Listo? Bueno, no, el último comentario es de Rafael Galindo. Muchas gracias, una excelente conferencia de pensamiento y estructura gerencial de alto nivel. Y pues nada, Julio, agradecerte nuevamente. Yo creo que no nos quedábamos cortos cuando decíamos que iba a ser una conversación llena de mucha sapiencia, porque realmente pues nos has recogido una maestría de administración y de gobierno corporativo en este rato que has conversado con nosotros. Sí. No, Bueno, aquí acaba de entrar una pregunta. dale. David Bernal dice, ¿cómo se enfrentan los costos de producto y costos operativos de una compañía cuando la inflación es tan alta
y los costos logísticos internacionales también al alza. Es una excelente inquietud más que pregunta, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Seguramente la persona que está haciendo la pregunta está viviendo el momento. Nosotros estamos viviendo un momento de tres elementos que inciden en los costos. Uno es el dólar, pues la tasa de cambio. El otro es los temas de los costos de los commodities como tal. Y otro es el tema del costo logístico. Es una ecuación muy bárbara como tal. Lo que yo he aprendido y que te puedo transmitir es que es muy difícil, ojo, es muy difícil que los inventarios y las ventas soporten ese crecimiento de costos. Ojo pues, o sea, no es fácil, no he podido ver posible que se traslade a los inventarios y se traslade al precio estos temas. En partecita lo puede haber por efectos y más allá de los ataques a los efectos inflacionarios como tal. No hay nada más aprendido que decirles que el costo como tal tiene varios ingredientes, ¿ok? La mano de obra, tiene el costo de la materia prima, tiene los costos indirectos, en algunos casos el costo logístico de entrada y de colocación inicial o primaria en el mercado, y esos hay que estar en un proceso permanente de racionalización, de optimización, para que cuando enfrentamos esto, sabemos a ciencia cierta que tenemos que estrechar la compañía en otras cosas por la incidencia del costo, pero que nos va a afectar. Porque lo que he aprendido, como les dije al comienzo, es que esta ecuación no es decir a más costos. Esto no fue lo que fue la contabilidad al comienzo, que era costos más porcentaje de utilidad igual a precio de venta. Esto no es así. Esto no es así. Esto ya hay muchos factores de valores agregados como tal y el costo no se puede trasladar. En este caso que estamos hablando de la materia prima, porque los tres fundamentalmente están asociados, o sea, el costo o más bien el tema del tipo de cambio, el tema del costo de los commodities y el tema del costo logístico de entrada de esa materia prima, pues lo que están incidiendo es una parte del costo. En esa ecuación, esos van a subirse y si yo no tengo la oportunidad de hacer eficiencia, de lograr eficiencia, racionalización de costos en los otros ingredientes para equilibrarlo, no para solventarlo y no para equilibrarlo un poco, no puedo estar confiando en que eso se lo va a trasladar a los inventarios o lo va a trasladar al precio de venta. Hay momentos complicados. Ahora, si tuviera pie, les podría hablar de muchas cosas. Por ejemplo, todas estas proveeduría de bienes y servicios, sobre todo de bienes, que vienen de la China, que vienen de otros países como tal, los obligan a que usted también esté pensando en productos de origen, productos más claros. Y yo les pongo simplemente, y a la persona que preguntó le dejo esa ecuación para que la piense mucho tiempo. Yo puse a pensar como presidente de la Junta Directiva a un presidente durante 3 meses para que le llevara la respuesta a la Junta Directiva. Yo le decía, demuéstrele a usted a esta Junta Directiva que 3,20 desde China es más caro que 6,20 desde Ecuador. Demuéstrele. O sea, demuéstrenlo efectivamente porque usted sigue insistiendo que tiene que traer eso o algo, entonces los lleva a buscar, repito, costos de origen, costos nacionales, a combinar muchas más cosas logística. Y nos llevaron fórmulas tan maravillosas de que desde Ecuador venían los containers con materia prima, ojo, y la iban descargando a lo largo como tal, y llevó a esa compañía a formar satélites de producción a lo largo, desde Ecuador hasta Bogotá, para poder manejar, o sea, sí, creatividad, ingenio, transformación, sí, la hay, pero yo no quisiera en estos momentos dejar un mensaje que contra eso, pues no se preocupe, no, es un tema que lleva a tener retos y desafíos muy grandes a la compañía porque tienen una incidencia importante como tal. Bien. Muy bien, muchas gracias. No, si no hay más, a ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por la atención y espero que haya podido transmitir lo que quería, que era un mensaje atractivo para la experiencia del aprendizaje de las personas que nos acompañan. ¿Okay? Así ha sido. Mil gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, y yo tengo una noticia para dentro de 8 días que a mí me tiene muy contento. Resulta que el próximo jueves a las
10 de la mañana, va a ser tempranito para lo que estamos acostumbrados. Vamos a estar, Cristina y yo, en la universidad haciendo la presentación del primer libro de 3 lecciones. Este libro pues recoge la primera temporada y tiene pues la transcripción de todas las entrevistas que hicimos hace un año. Y bueno, es el primero de una serie de libros que estarán saliendo, recogiendo por lo que hemos conversado y lo que hemos aprendido en estas charlas con todos estos gerentes. Por supuesto que no se nos ha olvidado que viene el libro de las frases célebres de cada una de las charlas, pero en esta ocasión pues es la presentación del primer libro que esperamos pues que lo podamos disfrutar todos, de manera que súper invitados dentro de 8 días a las 10 de la mañana a esta conversación que tendremos probablemente con el director del fondo editorial sobre el primer libro de 3 lecciones. Así es. Mil Entonces, muy gracias, felices. Cristi, muchas gracias. Lo mismo, Miguel, Julio, gracias de Un nuevo y de verdad que abrazo, muy chévere la conversación. un abrazo, gracias a Miguel, gracias Cristina y gracias a todos. Muchos éxitos en esta importante propuesta.